.cl. La Universidad Austral de Chile realiza una permanente vinculación con el medio regional, nacional e internacional, cumpliendo la misión de aportar al desarrollo de los territorios en los que está inserta, en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. Es la hora 10:11. Suena la campana. Se termina la jornada escolar y los distintos actores de la educación se convocan en Radio UACH para dialogar sobre lo que pasa en las salas de clases y los cambios que avanzan en el Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Docente Señorita, un programa producido, disculpen, por la Formación Inicial Docente de la Universidad Austral de Chile y conducido por estudiantes de pedagogías. Este programa sale con la intención de generar el diálogo en torno a la educación con las mismas personas que participan de ella. Antes de comenzar nuestro programa, quisiera decir que como equipo Docente Señorita queremos expresar nuestro repudio frente a la violencia y represión que ha sufrido el pueblo mapuche en estas últimas semanas en la Araucanía y a lo largo de muchos años, y rechazamos el racismo que se ha expresado en contra del pueblo mapuche, asimismo los dichos del ministro Pérez, negando a los presos políticos, algunos de los que cumplieron ya 100 días en huelga de hambre, y también rechazamos la vulneración de la infancia mapuche y la militarización del Walmap. Este programa, como ya mencioné, aparte de buscar hacer protagonistas a los actores y actrices de la educación, tiene el propósito de cuestionar lo que se nos ha impuesto a través del diálogo. Entonces, a partir de esto, invitamos a nuestros auditores a informarse por medios de comunicación alternativos y así llegar a una opinión propia y crítica. Ahora sí, dando el comienzo a este programa, le quiero dar la bienvenida a nuestra nueva integrante del equipo Docente Señorita, Danae Arias. Bienvenida, Danae. Ella es estudiante de Pedagogía en Educación Parvularia. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí un poco nerviosa iniciando mi primer programa, pero bien. Bueno, hoy día vamos a hablar de la invisibilización de las artes que existe en la educación a raíz de todo lo que pasó con la cuenta pública, la última cuenta pública que tuvo Sebastián Piñera. Entonces hubo una ausencia total, pasó del 2019 a tener 63 segundos de presencia de la cultura, ahora a no existir nada de las artes y cultura. Así que tenemos como invitada a Tamara Monroy, que es docente del Colegio de Música Juan Sebastián Bach, encargada del coro austral de la DAE e intérprete en canto popular, su profesión. Y a Sara Vera Salinas, directora del Centro Cultural de Bailarina de los Ríos y profesora de Educación Básica. Bienvenidas el día de hoy. Muchas gracias, buenos días. ¿Me escucho? Sí. Ya. Ya. Bienvenidas, Sara y Tamara. Bueno, como mencionó Danae, en la cuenta pública hubo ausencia de la presencia de las artes y de las culturas. Y en verdad generalmente, como habíamos hablado antes del programa, no existe mucha valoración a lo que son las artes, cualquier tipo de disciplina, y en esta sociedad, como enfocada a la producción material, entonces, pero a pesar de eso, en este contexto de pandemia nos hemos dado cuenta de que las artes son lo que nos mantiene cuerdos, por así decirlo, como que son lo que nos ayuda a canalizar nuestras emociones. Entonces, por eso quisimos invitarlas a este programa,
Y queríamos partir la conversación consultándoles a cada una en qué se desempeñan ustedes, a qué se dedican. Comenzamos con Tamara Monroy. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, haciendo alusión a lo de la cuenta pública, no es algo nuevo, lo poco que se le dedica a la parte de cultura. Cada vez que se habla de cultura, son breves los momentos los minutos. El año pasado, claro, fue 1 minuto, 63 segundos. Este año ni siquiera se mencionó, uno hubiese esperado que con todo lo del estallido social, al cual estoy tremendamente inserta y fui parte de las manifestaciones y todo, pero que obviamente nos ha afectado al gremio musical, y bueno, y luego con la pandemia, obviamente, que terminó por sepultarnos, uno hubiese esperado que sea por lo menos tema, ¿ya? Que hubiese sido mencionado. Pero bueno, estamos, claro, en una sociedad donde no se valora el arte, donde no se valora la música, entonces es algo más de lo que hemos vivido en el fondo. Bueno, yo soy intérprete instrumental mención en canto, así se llama mi título. Yo soy cantante profesional. En este momento estoy súper involucrada en la parte docente porque hago clases en el Colegio Juan Sebastián Bach, hago clases de cantos ahí. Trabajo en el Vocal Group Watch, que se llama, que es un grupo vocal, que son talleres de la DAE. Y también hago clases en la Corporación Cultural Casa Música. Eso como en la parte de clases, digamos. Y a eso me estoy dedicando este año. El año pasado estaba trabajando en 5 trabajos, pero por todo el factor de la pandemia ahora estoy trabajando en 3. Y paralelo a eso estoy estudiando licenciatura en educación, porque la verdad que yo me acerqué a la parte docente de la forma súper patúa, porque yo siempre quise ser cantante y solo quería ser cantante, pero claro, empecé a vivir de la música y me di cuenta que no era tan fácil solamente cantar. Y desde que llegué a Valdivia, porque yo estudié, bueno, soy valdiviana, pero me fui a estudiar a Santiago, estuve 14 años ahí estudiando y trabajando, y desde que regresé empecé a trabajar, claro, más en la parte de clases y como docente, digamos. Gracias, Tamara. Sara, para ver. Bueno, pertenezco al Centro Cultural Bailarines de los Ríos. Ese es mi principal trabajo. Soy artista, pedagoga. Por la misma precariedad que tenemos, inclusive en la educación a nivel profesional con respecto a las artes, es que en el fondo la forma que yo encontré para poder profesionalizar mi trabajo como artista, porque en realidad vengo bailando desde la enseñanza básica y me he mantenido en el tiempo trabajando en eso después ya como profesional, y por el mismo hecho de la precariedad, en la profesionalización es que nunca pude, por ejemplo, estudiar danza formalmente. Entonces la forma de acercar la pedagogía, que era lo que yo estaba ejerciendo, fue estudiando pedagogía en la Universidad Austral. Estudié pedagogía general básica y esa fue la forma de profesionalizar mi arte. De esa forma llegué a ser pedagoga y he trabajado en gestión por muchos años y mi principal trabajo está en el centro cultural que dirijo, que está ubicado en Barrios Bajos, acá en Valdivia, pero además pertenezco a una red súper interesante que es la red de espacios culturales autogestionados, Resia, donde también está Casa Música. Así que ahí estamos haciendo trabajos colectivos para levantar los espacios en Valdivia. Los espacios, pucha, lamentablemente ya se han cerrado algunos, pero estamos luchando para que no se cierren. Y también pertenezco como al mundo de las artes, trabajo en colectivo con otros colegas, hacemos proyectos artísticos, trabajo en un colegio también haciendo un par de horas, que es el Colegio Martin Luther King, en donde también estoy contratada para hacer danza. Y todos los demás trabajos que tengo generalmente son proyectos de creación, de investigación, de infraestructura y eso. Me dedico completamente a... Gracias, Sara. Danae Arias. Bueno, ahora más que nada queríamos preguntarle si ya sabemos más o menos en qué se desempeñan y cómo la docencia está involucrada en las artes que ustedes realizan. ¿Cómo ha sido el trabajo de hacer clases online? Porque es difícil proyectarnos como artistas dentro de una pantalla. Entonces, ¿cómo ha sido el trabajo? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Cómo van sus clases? ¿Cómo tuvieron que adaptar su malla? Claro. Sara. Mira, como experiencia personal, la verdad es que es súper difícil salir del lugar de confort.
cuando nosotros ya manejamos un lenguaje que está ahí presencial, sobre todo porque las artes movilizan emociones, tienen un tránsito directo de piel a piel con las personas, es como uno se involucra con la gente, las miradas, las respiraciones, tiene mucho que ver con eso, entonces esta vez nos pone en aprietos en verdad, pero también nos da posibilidades de poder innovarnos, de poder modificarnos, de cumplir nuevos desafíos. Y con respecto a eso, quiero decir que ha sido un poco complejo abordarlo, yo diría que más por el tema de la exposición personal. Independientemente uno como artista pueda estar en los escenarios, está acostumbrado a ese tipo de cosas, pero no es lo mismo exponer tu espacio, por ejemplo, exponerte tú mismo, que esté grabado, que no sé, esas cosas a veces complican y por lo mismo yo tomé la determinación en este tiempo de pandemia donde mi espacio está cerrado, donde mi labor como trabajadora de las artes independiente está, digamos, económicamente frenado, pero no así la parte de gestión. Entonces yo tomé otro camino que es dedicarme full a trabajar en los proyectos, a trabajar en las redes que tienen que ver con las artes, como la Red Nacional de Espacio, la Red Nacional de Danza, la Coordinadora Nacional, que se están haciendo gestiones a un nivel más full, así más grande, no solo para uno, sino que para un colectivo, gremios y todo de artistas. Eso por un lado, y por otro, en las clases online solo tomé una clase que es cerrada con un grupo de adultos que, que estamos realizando un proceso inclusive de composición, como aprendizaje y como para dejar un antecedente de este hecho histórico, pandémico, y estamos trabajando como en esa línea. Así que esa fue como la determinación. Intenté al inicio también, porque yo hago mucha clase para niños, hacer como algunas pequeñas alianzas, estar siempre como en comunicación, mandar algunos videos de referencia, pero la verdad es que los padres están agotadísimos de las redes, tienen que ver lo del colegio, para no todos, no para todos es fácil el acceso también a las redes, por lo tanto, como economía no es algo que nos pueda, digamos, solventar o porque además como por lo mismo esto de que está saturado las clases online, los precios han bajado mucho, entonces de repente es mucho el sacrificio de trabajar para esta clase online más que lo que te va a dejar económicamente, entonces a veces uno sopesa eso y cuesta mucho. Así que en ese sentido, esa fue mi estrategia, trabajar mucho haciendo proyectos y solo elegir una clase cerrada para vivir el proceso del encierro que me parece igual súper importante y para tener esta experiencia de trabajo online. Tamara Monroy. Bueno, por mi parte yo estoy haciendo harta clase. A diferencia de Sara, estoy haciendo hartas clases, pero en el fondo cuando hablo de clases yo también veo como es un momento para mis alumnas y alumnos de distracción, de relajo, de conexión. Obviamente, obviamente la parte presencial es súper importante y es a lo que en algún momento yo quiero volver. Sin embargo, yo siento que sí ha servido en cuanto a para mis alumnas y alumnos porque nos hemos mantenido conectados. Es un momento para que ellos canten, para que se desenvuelvan. No lo veo como una presión eh, y he logrado y hemos logrado en este tiempo mantenernos. Aparte que yo hago mucha clase individual, entonces esa clase son 60 minutos en que se parte en conversación. No es llegar y hacer una clase, en el fondo es saber cómo está esa persona. Por ejemplo, en el colegio me cuentan, porque claro, están toda la mañana teniendo clases, no todos pueden hacerlo, no todos tienen un buen wifi, una buena internet, un computador, etcétera, pero sí siempre llegan a la clase de canto, la verdad, porque es un momento de distracción y es un momento que ellos pueden también contarme cómo lo están pasando, qué están viviendo. Entonces, en el fondo, más allá de que quizás el aprendizaje no va a ser el óptimo, obviamente, no es comparativo a tener la clase semanal presencial, sí es un momento que nos sirve de unión. Y he logrado trabajar, la verdad, en los 3 lugares que mencioné anteriormente, he logrado trabajar de buena manera y hemos podido hacer videos y mostrar nuestro trabajo y ha sido bastante bonito el proceso dentro de todo lo terrible que puede ser que haya una pandemia en el fondo. Hemos podido seguir trabajando. Recordar que estamos en el programa Ausente Señorita,
nos están escuchando por la Radio Watch 90.1 FM y nos están viendo por la fanpage de Facebook de la Radio Watch. Un saludo para todos quienes nos estén viendo. Y estamos conversando junto a Danae Arias, estudiante de Pedagogía y Educación Párvula, con Tamara Monroy y Sara Vera. Danae. Ya, bueno, más que nada ahora les vamos a preguntar ¿cómo creen que las artes es algo vital para tener una educación? Entonces quiero enfocar la pregunta a cómo creen que la educación artística debería ser mayormente valorizada en la educación hoy en día. Tamara. Bueno, voy a hablar desde la parte musical, que es donde más me manejo, la verdad. Estudios en todo tiempo han manifestado que la música es súper importante en la vida. O sea, desde el momento del proceso de embarazo hasta la infancia, la adultez, la adolescencia, para qué hablar, es muy importante. Entonces, no podemos obviar de la música. En la parte emocional, y yéndonos, me voy a enfocar al colegio, en la parte emocional nos va a ayudar a cambiar estados de ánimo. Bueno, yo trabajo mucho con grupos, entonces los grupos se fomenta la amistad. En la parte cognitiva ayuda a la creatividad, ayuda a la autoestima, al razonamiento mental complejo, y yéndonos en otra volada, o sea, y obviamente ayuda a canalizar emociones, que es un tema tan importante hoy en día. O sea, la salud mental lamentablemente aún no es un tema país, y no es un tema en los colegios, y estamos viendo y estamos viendo en nuestra propia ciudad lo difícil que es hoy en día mantenerse con una buena salud mental, independiente de lo que estamos viviendo, que es esta pandemia. O sea, es súper difícil hoy en día estar bien, y me refiero en un todo. Entonces, claro que para mí debiesen haber horas, no se debiese obviar la música jamás. Se tiene que valorar. Nuestro valor hora como músicos, como artistas, tiene que ser tan importante como otro valor hora. O sea, yo siempre lo comento, yo estudié en la misma cantidad de años que otro profesional, sigo estudiando, porque en la música uno tiene que seguir estudiando, tiene que cada vez ir creciendo más. Sin embargo, jamás mi valor hora se va a comparar de otro profesional de una área tradicional, por decirlo así, un médico, un ingeniero, no sé, por nombrar algunas profesiones. Entonces, es muy injusto, y claro, hoy en día nos damos cuenta que realmente la música y el arte nos ayuda a poder estar en pie, nos ayuda a poder estar de buen ánimo, de acompañarnos. Entonces, no sé, debiese obviamente en algún momento, espero, creo que todavía estamos lejos, pero de que sea más valorada en este país. Sara. Bueno, con respecto a eso, creo que primero la educación artística para los niños es un derecho. Creo que la educación artística ayuda a sensibilizar en este proceso en que los niños se transforman en adolescentes, luego en adultos. Es importante el desarrollo de habilidades como muy básicas, como por ejemplo en el inicio, la parte inicial desde párvulos en adelante, como el desarrollo de habilidades motrices prácticas, como para prepararse para las caídas en el suelo, hay menos lesiones. Con respecto al movimiento, eso es por un lado. Por otro es que los niños tienen que ser libres de expresar sus emociones, y que eso lo entrega el arte a través de sus posibilidades. Entonces es sumamente importante, lamentablemente, por esta precariedad en la que nosotros permanecemos, porque no es un tema que se haya dado con el estallido social, sino que venimos con una precarización de las artes per se, así de data de años. Sin embargo, ya el Ministerio de Cultura, a través de algunos planes como Acciona, planes con el Mineduc, ha tenido algunas instancias de formación dentro de los establecimientos educacionales, pero son posibilidades que no están al alcance de todos.
generalmente las artes son tomadas como una actividad para que se divierta el niño y como los deportes, como otras cosas, y también como en el fondo en la escala de valor como actividad dentro de una jornada en un establecimiento educacional, también pierde el valor frente, por ejemplo, a una actividad deportiva, porque en el fondo se mide competencia, se mide con medallas y otorga otras satisfacciones para los establecimientos que no tiene que ver como directamente con la sensibilidad, que es como el trabajo que se hace a través de las artes. O puede existir mucho, no quiero desvalorizar lo que otros hacen, sino más bien poner en valor la importancia de la formación de audiencia desde que los niños son pequeños, como con respecto a que, digamos que a nivel país, en cuanto a la cultura, se quiere crear esta formación de audiencia para que los futuros puedan, en el fondo, hacer distinto a lo que nos ha pasado hoy día. Pero si es que no se incorpora primero el perfil, por ejemplo, de un educador, entendiendo que la mayoría de los artistas son personas que han tenido formación autodidacta, entonces se está trabajando, digamos, a nivel nacional también, como una organización de artistas, en el perfil del educador para poder limpiar un poco esa base y poder entregar un mejor trabajo. Sin embargo, es un trabajo como a nivel de Estado, que tenga que poner en sus planes y programas, que es una lucha que se viene haciendo hace muchos años y que todavía no se logra. O sea, como igual me asusta porque como tenemos la esperanza de que sea valorado y que sea valorado por ley, pero igual como que uno pierde las esperanzas cuando ve, por ejemplo, que la historia también está sacada del currículum, como que la educación física le disminuye en horas, como entendiendo lo importante que es moverse. Entonces, cuando eso ocurre, pierde fuerza esta idea y esta lucha. Lo quería resaltar porque siempre en el fondo la audiencia del futuro es la que formamos hoy. Entonces, esos pequeños niños y niñas que se están formando hoy día son los que quizás más adelante van a ser personas que van a tener una autoridad, inclusive política, para poder incidir en las políticas públicas con respecto a esto. Y si ellos no han tenido previo una experiencia artística, digo, no formación, porque se entiende que cuando el arte está incorporado en el currículum es una experiencia artística, no queremos formar artistas, sino que queremos que vivan de una experiencia y luego uno decida. En el fondo podemos incidir a través de esto, que es como súper pensar en el muy futuro, que le toque a una persona específica. Pero de verdad que como que hoy día, cuando uno ve todo este desastre que hay a nivel de gobierno, se puede dar cuenta que hay muchas personas ahí que necesitan habilidades, sensibilidad, para ponerse en el lugar de otro, empatía y todo, y eso es una de las cosas a las que apunta el trabajo del arte, y por eso es tan importante que esté contemplado en el currículum. Bueno, Tamara, tú vienes de otra experiencia, otra modalidad, vienes de un colegio que sí está enfocado mucho más a la parte artística, ya sea por distintas clases que tienen en el currículum, tienen historia de la música como alumna egresada de ahí, así que sí. Hay mucha más visibilización a las artes, y quería que nos comentaras tu experiencia, pero desde los alumnos, no desde el profesorado, sino que desde los alumnos. ¿Cómo viven ellos esta experiencia y cómo puedes darte tú, después de que egresan, darte cuenta de que sí, él tiene un cambio porque egresó del colegio de música y tiene artes incorporadas en su diario vivir? Claro, bueno, es un colegio que hoy en día es un colegio artístico. Hay muchos ramos de música. Está historia de la música, está armonía, está teoría, hay taller musical, en fin. Bueno, yo comparo porque he trabajado en varios colegios y sigo trabajando, bueno, hasta el año pasado trabajaba en varios colegios. Yo veo niños felices, en su mayoría. Obviamente no voy a generalizar porque no se puede generalizar. Sin embargo, veo niños que a veces se aferran a la música. O sea, qué importante es cuando uno se puede aferrar a cosas. Y en la música, como ellos logran, como hay muchos grupos, se forman grupos, ellos logran tener esto, crecer juntos,
Por otro lado, bueno, desde este año, lamentablemente, se va a cortar un poco las horas de algunos ramos de música, porque obviamente también está la otra parte que tiene que el plan común, les tiene que ir bien en esta prueba que hoy en día ya no es la PSU, ¿cómo se llama? PTU. PTU. Entonces, claramente nos estamos viendo afectados en el área musical por eso. Sin embargo, yo puedo decir que hay menos bullying que en otros lugares. No sé, Dana, si es que tú puedes afirmar eso o no. Sí, no, sí, Sí, sí. Y, pero otra pregunta que me habías hecho, que quiero contestar, que se me olvidó. ¿Cómo se ve la experiencia desde los alumnos hacia cómo egresan? Claro, yo creo que se valora más cuando ellos egresan. Yo creo que porque hay un momento. Por experiencia propia, Sí, totalmente. porque igual, bueno, hay hartos ramos de música, entonces en el fondo, aparte ellos tienen que hacer todo, tienen que hacer matemática, lenguaje, inglés, todo, entonces en el fondo, claro, de repente tienen esta suma de ramos musicales y más encima es súper poco el porcentaje que se dedica realmente a la música. Son como 2 personas que salen de cuarto medio que se dedican a la música, es súper poco, y yo veo el talento que hay adentro, y en el fondo eso tiene que ver por un tema cultural también, o sea, ¿cuántos papás apoyarán para que esos alumnos se puedan dedicar a la música? El colegio realmente está apoyando, se está dando, y aquí ojo, me estoy metiendo en la pata de los caballos, pero hay un discurso de que es un colegio artístico, la música es importante, pero ¿qué tanta importancia se le está dando realmente a la música? O sea, ¿queremos que salgan alumnos que se dediquen al arte, a la música, o realmente nos estamos enfocando hacia otro lado? Porque claro, en el fondo Sara hablaba en un momento que se habla como de experiencias, pero en el fondo uno cuando chico a veces decide ya lo que quiere ser. O sea, yo a los 8 años tenía claro que quería ser cantante, por ejemplo. Y tuve, gracias a Dios, el apoyo de mis viejos que siempre me apoyaron en eso. Generalmente cuando uno es chico te regalan la guitarra, te regalan el teclado y eres como, ay, mire, mi hijo sabe tocar esto, que toque batería, que cante. Y luego cuando va creciendo y le va gustando esto realmente y dice, me quiero dedicar a esto, chuta, es donde, pero ¿cómo, hijo? O sea, ¿cómo te vas a dedicar a esto? Siendo que cuando chico era un orgullo. Entonces, en el fondo, bueno, con respecto a tu pregunta, yo siento que tú vas a valorarlo más cuando salgas y digas, ¡ay, qué bien haber vivido esta experiencia, qué bien haberme acercado a la música! Porque también ayuda al desarrollo cognitivo y a toda la parte emocional. Sí, totalmente de acuerdo. Y también, bueno, expresar que desde el desarrollo que tenemos educacionalmente y con la educación artística empieza no solo, sobre todo con la parte sonora, nuestro órgano, el primero en desarrollarse que nosotros tenemos en gestación, es la audición. Entonces, es increíblemente, el 50% de nuestro cerebro está conectado mucho más a la escucha, al sonido, que mucho más a la visión o al tacto. Entonces, la danza, la música son cosas que se complementan totalmente y que van fusionadas entre sí. El cuerpo danza por la música. Entonces, quería consultarle a Sara qué experiencia tiene. ¿Cómo ven los niños esto? Uniendo ya las dos partes, ya más musical con la danza, con la corporalidad. Con respecto al desarrollo cognitivo. Sí. ¿Sí? O sea, sí, claro, tú lo has dicho, pues sin duda, en el fondo, esta estimulación, sobre todo si es temprana, es súper interesante porque naturalmente igual los estudios indican que el desarrollo emocional de los niños cuando tienen como estimulación va a avanzar más rápido, van a ser niños más creativos y todo eso. Y naturalmente hay la danza, y voy a hablar ahora desde mi lugar, con respecto a la música, tiene una conexión importante. Claro que nosotros igual vamos más allá a veces, porque la danza es bastante abstracta con respecto a eso, inclusive nuestra respiración podría ser la música en el momento de la creatividad. Entonces trabajamos como con distintos dispositivos sonoros que nos permiten el desarrollo.
Por lo tanto, claro, hay una relación directa que no necesariamente entiéndase por música la ejecución de un instrumento musical, sino que también en el fondo la música que el cuerpo nos entrega, también nosotros la utilizamos como una herramienta. Pero sí, hay un desarrollo que está en conjunto, pues de la mano. Nosotros, inclusive en los procesos creativos, se trabaja desde las dos maneras. A veces uno crea y después busca la música que le haga, entonces ahí ya de nuevo hay otro sentido porque estás buscando algo que en el fondo te dé un indicio y que te afirme lo que tú quieres decir, que ya con el movimiento no es suficiente, entonces te agarras de otra herramienta como la música para poder expresarlo. Igual dentro de eso hay distintos procesos de poder llegar, pues a veces uno crea y después elige la música y otras veces al contrario, pues elige algo y luego eso te inspira para poder hacer tu creación. Entonces ahí de nuevo el vínculo está directo. Sí, sí. Recordar que estamos en Ausente Señorita. Estoy junto a Danae Arias, estudiante de Pedagogía en Educación Parvularia, junto a las invitadas Tamara Monroy y Sara Vera, hablando de la invisibilización de las artes en la educación. Quería resaltar de los comentarios anteriores que justamente, como mencionó Tamara, el arte nos ayuda para canalizar las emociones que están tan embotelladas en este encierro, y que en verdad o sea, la importancia del arte en la educación no es tanto como hacia la disciplina, sino, como ya mencionaron, es que desarrolla habilidades. En un programa anterior conversamos sobre el juego como herramienta pedagógica y ahí también comentamos que este recreo mental que se da en el juego y en las artes genera cosas en la formación de una persona. Entonces, invitamos a todos los docentes, futuros docentes, a desligarse de este estereotipo de que las artes no valen nada, aunque en verdad tengo la esperanza de que nuestras nuevas generaciones vienen con ese valor integrado. Ahora, desviándonos un poco del tema de las artes y yendo más al tema de la educación, quisiera consultarles a ustedes como docentes, ¿qué opinión tienen al respecto de cómo se ha llevado a cabo el año escolar en este año 2020 que comenzamos con una pandemia? Tamara. Bueno, voy a aclarar que yo estoy estudiando licenciatura en educación, así que aún no soy docente, así como, pero igual, dentro de mí lo soy porque he hecho clases hace como 1000 años. Pucha, yo tengo como distintos visiones, porque si me enfoco en el Colegio Juan Sebastián Bach, por ejemplo, y yo le pregunto a mis alumnas y alumnos, la verdad que no han logrado seguir este proceso de tal manera como para decir que este año se termina de forma correcta, no sé si utilizar la palabra correcta, pero en el fondo terminar un proceso, porque la verdad que son muy pocas y pocos los que han podido mantenerse con una constancia con las clases. Yo le pregunto qué días, no sé, yo siempre así soy como bastante mamá, entonces parte de la clase y ya, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo se siente? ¿Ha ido a clase? Pucha, profe, la verdad que no todos están yendo a clase. Entonces es complejo como tomar decisiones, se considera este año, no se considera. Por otro lado, tengo mi sobrina, por ejemplo, que está en el Windsor y que yo veo que va a todas las clases, tiene sus pruebas, en este momento, de hecho, paralelo en la pieza al lado está en prueba. Entonces, en el fondo, es complejo porque, ¿cómo decirlo? O sea, acá está mi cuñada, está mi mamá, estamos todos que podemos aportar para que ella haga su clase, por decir algo. Pero hay otras situaciones donde no es así y donde no es prioridad tampoco que aprendan el sistema digestivo, por decir algo, hoy en día, ¿me entiendes? Entonces, en el fondo, es complejo de generalizar cómo se pudiese cerrar este año. Y sobre todo con
con lo que se está pensando acá en la región de Los Ríos, de ya que se pueda volver incluso a clases presenciales, que va a ser casi decisión del establecimiento. O sea, es súper complejo eso. Bueno, yo tengo mi mirada con respecto a eso, pero yo porque yo soy netamente, me dedico netamente como profesora de canto, entonces puedo hablar solamente desde mi parte como profesora de canto. Yo he podido funcionar a cabalidad en los 3 establecimientos donde estoy trabajando, yo he podido trabajar y seguir trabajando. Pero en eso puedo hablar, pero ya meterme como en la parte educacional de la malla curricular del colegio, no sabría decirte, y creo que va a depender también de cada establecimiento educacional. Gracias, Tamara. ¿Sara? Para poder hablar de ese tema, me gustaría en el fondo mencionar 3 factores súper importantes con respecto a esto, que por un lado serían los docentes, por otro lado serían los alumnos y por otro lado serían los padres o familiares. Y en el fondo estos 3 puntos también tienen mucho que ver a raíz de la explicación que da aquí la colega artista. Tiene que ver mucho con la diferencia social y económica. Entonces aquí nos vamos directo a un patrón nuevamente que tiene que ver con todo lo que viene del estallido social, pero que viene de mucho más atrás, y tiene que ver con que aquí es donde más se ven las diferencias, porque naturalmente una persona que tiene posibilidades económicas de estar teniendo acceso a internet, teniendo personas que le puedan apoyar, teniendo los medios en las transmisiones de las clases y todo ese tipo de cosas, va a vivir esta experiencia de pandemia con respecto a la educación muy distinta a una persona, por ejemplo, que vive en la costa, que está aislada, o a una persona que vive en una población, como mis vecinitas, sin ir más lejos, que tienen que estar adentro de su casa encerrado, que muchas veces no tienen el medio, e inclusive los padres a veces no tienen tampoco el nivel de educación para poder llegar a asesorar al niño en esta situación. Entonces ahí es donde más afloran las diferencias sociales. Sin embargo, los niños son todos iguales. O sea, las experiencias que puedan tener con respecto a eso es una, pero la vivencia con respecto al encierro y a la educación es una, porque son seres que sienten. En eso es súper importante entender que esto naturalmente les ha perjudicado, les ha restado. Por un lado, porque no están insertos en el sistema educacional común, donde tienen que asistir siempre, verse con sus pares, el hecho de no poder jugar, de no poder intercambiar hasta una pelea entre los niños, puede influir en este minuto. Sin embargo, también para poder hablar de esto, yo pienso, mi opinión personal es que va a ser muy difícil que la educación vuelva este año al menos a presencial, porque las exigencias Ojalá. a nivel y todo son muy grandes. El tiempo es muy poco como para hacer un cambio tan relevante por 2 meses, por otro lado, y también la infraestructura de nuestros establecimientos a nivel nacional, diría yo, tampoco están preparados para esto, porque cuando es un curso que hay 15 niños, de repente puede ser fácil dividir en 2, 3 y tener grupitos pequeños con la separación que exigen. Pero ¿qué pasa con los colegios que tienen 40 niños en la sala, por ejemplo? Y que tienen una sala muy pequeñita donde una silla está al lado de la otra, que son muchas de las realidades locales. Entonces, cuando hablamos de esa normalidad, yo encuentro que a veces incluso es mejor que no regrese y que se viva este proceso, porque es una locura volver por 2 meses a estabilizar algo que ya está desestabilizado, y que finalmente, sea bueno, sea malo, lo que ocurra, es un proceso en el que estamos todos inmersos de una u otra manera y hay que vivirlo. Entonces, en ese sentido, de repente es fome, porque de repente la cercanía más que el proceso de estudio cognitivo, más importante en este minuto es la emoción y lo que necesita el niño o niña para desenvolverse, ¿sí? El volver a sus hábitos y el pasear al aire libre, esas cosas yo creo que son más relevantes, pero esa educación, y aquí me voy a meter en otro tema, que no sé si lo tienen contemplado, pero tiene que ver igual un poco con la educación de casa, porque no siempre la educación va a estar en los establecimientos. Esa es la educación formal. También existe la otra educación, que es la informal, y también está ahí full la casa, que está muy contemplada. Y con respecto a eso, en el fondo, los niños sí pueden relacionarse, sí pueden salir a los parques ya de a poquitito. Sin embargo, como esta normalidad presencial va a ser difícil reponerla,
Y en ese sentido creo que los profesores, y aprovecho este espacio para poder darles un saludo a todos los profes, que ha sido como súper destacada su participación dentro de esta pandemia, porque ellos lo han dado todo, han tenido que surtir con esta adversidad, aprender de las herramientas que no siempre se utilizan, compartir su espacio, compartir su casa, sus realidades con los alumnos y apoderados también, pues, por un lado que se han aprendido a modificar y a sobrellevar este sistema que es muy distinto para los establecimientos, dependiendo también de si son un establecimiento particular, si son un establecimiento municipal y si son un establecimiento subvencionado. También tienen diferencias de operar con respecto a las clases y las posibilidades que tienen remotas, porque algunos están solo grabando clases y enviando, otros están entregando solo material, por ejemplo, impreso para hacer actividades, y otros están haciendo clases directas con una relación de intercambio con los alumnos. Entonces hay muchas realidades. Entonces en ese sentido siento que los profes siempre ahí, acomodándose a todo, han dado la lucha y la pelea para estar dentro de estas plataformas, y que para muchos es complejo. En ese sentido quiero felicitar y mandar un gran abrazo de fortaleza para toda la pega que están haciendo. Eso por un lado, a los niños, resistencia en este tiempo, y a los padres igual, porque nadie nos enseña a ser padres. Yo igual soy madre, uno nunca sabe si lo está haciendo tan re bien, pero tenemos todas herramientas distintas para poder absorber esto también, y siento que este momento hay que vivirlo, hay que tratar de que te quede lo mejor, aprender de las experiencias, y no sé, ir dejando en una bitácora como las cosas para después, cuando ya pasemos esta etapa, podamos acordarnos de esto que estamos hablando y de la importancia que tiene y poder ponerlo en práctica. Y eso es súper importante, porque en ese sentido nosotros los artistas siempre estamos como muy conscientes de estas realidades. Nos metemos en la educación, de hecho, por querer hacer un cambio. Siempre estamos en este proceso eterno. Yo opté por la educación informal y tengo un espacio que es informal de educación artística, y que para mí es súper profesional, y trabajamos tratando de abordar como la educación desde un lugar súper, súper, súper cuidado. Pero en el fondo, en este caso, como la audiencia, el ciudadano, el consumidor de nuestras artes es quien da en el fondo el pie, como eligiendo si quiere consumir arte o no. Eso es súper importante, porque finalmente el padre o tutor es quien está a cargo y quien ve esas decisiones también. Entonces, por eso es tan importante la formación de audiencia, desde llegar a los padres, la familia, los niños, todo. Eso. Muchas gracias, Sara. Definitivamente, personalmente quisiera reiterar como el agradecimiento que hizo Sara a los profesores. Yo quiero agradecer a mis profes, que yo sé que han dado todo de su parte para poder llevar a cabo las clases, normalmente, entre comillas. Y recordar que estamos en Ausente Señorita. Estoy junto a Danae Arias, estudiante de Pedagogía en Educación Parvularia, junto a Tamara Monroy y Sara Vera. Estábamos hablando de la invisibilización de las artes en la educación, y ya estamos llegando al final del programa, al final de la conversación. Entonces, Danae, ¿tienes algo que contarnos antes de finalizar? Los colegios de la región de Los Ríos ya pueden volver a clases, a esta normalidad que están intentando instaurar. Entonces Mineduc delineó distintas condiciones para el retorno voluntario a clases. Ustedes ya han más o menos dilucidado de qué es su opinión al respecto y que no están de acuerdo, pero nos gustaría saber una opinión quizás breve de lo que realmente piensan acerca de esto. Tamara. Bueno, yo no sé, yo no tengo no puedo tener una postura, porque jamás he vivido una pandemia, entonces yo no sé cuáles son los pasos que debiesen seguirse, porque tampoco soy obviamente experta en el tema, y no puedo decir cuándo es el momento que tiene que volver, cuándo no. Sin embargo, como mamá y como profesora, digo que jamás voy a enviar a mi hija este año a clases, que le pido a los apoderados que conozco que no envíen a sus hijas, a sus hijos, porque es adelantar un proceso que no es necesario. O sea,
es arriesgarnos al contagio, y la verdad es que, pucha, podemos sacar, como decía Sara, cosas positivas de esto. O sea, yo el año pasado no podía hacer dormir a mi hija todos los días. Este año puedo, porque llegaba muy tarde del trabajo, no podía compartir todo el día. Ahora, aunque paso varias horas del día haciendo clases, salgo a darle su colación o la acompaño en su momento de hacer tarea, en fin, o sea, no nos adelantemos, los que podemos decidir, porque quizás hay gente que va a tener que mandar a sus hijos al colegio, quizás es una realidad, pero lo más que podamos no lo hagamos, seamos conscientes que estamos pasando por algo histórico. Esto va a quedar en la historia, o sea, estamos viviendo una pandemia, entonces no nos aceleremos, tratemos de vivir de lo mejor posible que se puede, y nada, o sea, mucho amor para todas y todes. Sara. Bueno, con respecto a esto, claro, las reglas dicen de que se puede volver en forma voluntaria, que depende tanto del establecimiento y su dirección, como también de los apoderados. Por lo tanto, así como mirándolo globalmente y pudiendo escuchar a mis apoderados, porque tengo hartos apoderados, sobre todo con mis pequeñas, está como muy la negación de regresar. Mi opinión personal, como les decía, siento que de repente puede ser, como por un lado de reactivar las cosas puede servir, pero por otro, en el fondo estamos tratando con personas y con los procesos de experiencia de personas que han estado todo este tiempo encerrados. No sé si es tan interesante que regresen bajo estas normas que por infraestructura es muy difícil acceder, y por la parte economía de los establecimientos me imagino que también tiene que ver mucho con lo que da el Estado para la asistencia en los colegios, porque hay colegios que necesitan la asistencia para poder solventar, y ahí en ese sentido va a volver ¿quiénes? El 5%. Pero por otro lado también pienso y creo que voy a dejarla porque es súper importante tirar esto para dejarla ahí y nos quede ahí en las reflexiones como cómo estamos de manejados, porque está abierto el mall, la gente anda pegada, andan los niños también. Se puede abrir el mall, pero no se pueden abrir los espacios, por ejemplo, culturales. No sé de qué estamos hablando. Se puede volver al colegio, pero no pueden volver a hacer actividad física. No sé, hay una mezcla ahí de cosas que es súper interesante y que a propósito de la invisibilidad que tenemos y precariedad en el área artística, yo creo que es por eso también que en el fondo se bajaron todas las mesas de negociación que tenían los gremios de artistas con el Estado, porque a propósito de el minuto que se tuvo el año pasado en la cuenta pública y el tiempo cero que se tuvo este año, ahí nuevamente nos damos cuenta que estamos como en una brecha tremenda y en una lucha tremenda por visibilizarnos. Entonces, como que quisiera aprovechar este momentito de hacer el análisis de devolver o no, que en el fondo eso está absolutamente en la responsabilidad de los padres, y ahí de verdad que no hay nada que hacer. Yo tengo una hija que estudia danza, está en Santiago, ahora está acá, estoy feliz porque puedo disfrutar mucho de mi hija, abrazarla y todo, pero naturalmente yo la veo muy estancada, muy triste porque no se puede mover. Y lo peor de eso es, por ejemplo, la pronunciación de la universidad con respecto a esta carrera, que cobra casi 400.000 pesos mensuales, y no ha tenido ni una pronunciación con respecto a cómo hacerlo ahora, que no están ocupando ni siquiera insumos, no están ocupando espacio, no están ocupando nada de eso, pero tampoco la universidad se ha hecho cargo de nada y están en paro hace 2 meses y tanto. Tienen un hashtag que dice no quiero ser un bailarín online, si lo quieren averiguar. Y a propósito de eso, es como rico los tiempos que decía la colega aquí para aprovechar de abrazarse, de quererse, dejar un poco este mensaje de que este es un momento distinto, es una experiencia difícil, la vamos a poder sobrellevar, porque la vida está llena de pruebas, nos han formado de esta manera, teniendo que siempre trabajar mucho para poder vivir, teniendo que siempre educarnos, como ojalá formalmente, porque eso tiene un mayor valor en la vida, como que tenemos un montón de normas establecidas que también se pueden romper, así como se puede romper todo esto con la pandemia, el encierro y todo, las normas igual se pueden romper porque en el fondo cada uno hoy día tiene que actuar de acuerdo a lo que le hace sentido. Y si en el fondo el cuidado en este minuto familiar y el protegernos nos hace más sentido que hacerle caso a, por ejemplo, los protocolos que a veces están como muy descuidados, eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que yo creo.
independientemente cuál sea la decisión. Pero si nosotros como madres o familiares estamos protegiéndonos entre nosotros y nos parece como irrisorio poder volver a un proceso para 2 meses, entonces esa es la solución. Como ahí en ese sentido yo creo que cada uno igual sabe cómo operar. Y espero que las personas que se quieren cuidar no tengan que volver solo por obligación, sino que tengan que volver cuando les haga sentido, pero también de la mano de la resistencia igual, po, de la resistencia social frente a este tipo de temas. Así que mi mensaje para todos es como cuidarse mucho, aprovechar estos tiempos para quererse, para mirarse a los ojos, para decirse las cosas que a veces no nos atrevemos, eh, para conversar, para reflexionar sobre las cosas que ocurren, porque si no reflexionamos no va a haber ningún cambio. Y si después de todo esto no salimos con un cambio en nuestra vida, entonces es porque somos pésimas personas. Entonces es No importante aprendimos poder nada. rescatar las cosas positivas en este tiempo y salir siendo mejores personas, porque en el fondo no importa la profesión, no importa la educación, no importa si estamos considerados o no dentro de las mallas curriculares todavía, pero lo más importante es la formación de las personas. Y eso es como la invitación. Muchas gracias, Sara. Ya llegamos al fin de este programa. Quiero agradecerle que hayan aceptado la invitación a Tamara Monroy, Sara Vera. Danae, ¿quieres dar los últimos agradecimientos? No, yo muy agradecida de bueno, mi profe Tamara, porque sí es mi profe. A Sara ha sido un agrado aprender igual de sus experiencias, desde sus experiencias como profesoras, como docentes, como artistas. Así que muy agradecida de esta instancia y bueno, las puertas del programa siempre van a estar abiertas. Sí. Nos encontramos nuevamente en Ausente Señorita los martes desde las 10 de la mañana por la 90.1 de FM y nos ven por el fanpage de Facebook Radio Watch. ¿Sara? Hoy quiero aprovecharme de esta instancia para hacer una invitación para este fin de semana a propósito de la educación artística. Quiero invitar a toda la familia, a toda la audiencia, que vamos a celebrar este fin de del Niño con un festival titulado Remoto, de cariño le decimos Remotito, que está en el fondo operado por Resia, que es la red de espacios independientes de la INILEBU, acá en Valdivia, espacios culturales que son autogestionados, y estamos tratando de levantar los espacios a través de este evento que es el sábado y el domingo, así que pueden revisar ahí en las redes sociales, Resia, tenemos Instagram, Facebook y nos pueden ubicar. Es muy fácil participar, los costos no son tan altos y lo importante es entregar un contenido para los niños que está pensado para ellos, con obras, con talleres, donde está pensado con contenido artístico y además para las edades. Y eso es súper importante porque hoy día con todo lo online hay un vuelco que cuando todos cuidamos ese espacio para los niños, ahora está abierto completamente. Pueden mirar mucha tele, pueden mirar, ocupar las redes, todo lo que sea. Entonces, en el fondo, igual, darse un tiempo para pensar en la programación que se le está ofreciendo o se le está permitiendo ver a los niños también es importante. Así que los invito a participar de remoto, a colaborar con los artistas de la región para que no se sigan cerrando los espacios que están en peligro y que somos quienes levantamos una programación todo el año. Así que los dejo invitados a seguirnos y a colaborar con esta gran instancia. Ahí tienen la invitación de Sara. Entonces nos vemos en el próximo programa Docente Señorita. Muchas gracias a todos que nos escuchen y a las Chao. invitadas. Chao. Gracias. Gracias. Nos Chao. vemos. Nos vemos el Chao. jueves, Danae. Nos vemos el jueves. Suena la campana. Se termina la jornada escolar y los distintos actores de la educación se convocan en Radio Watts para dialogar sobre lo que pasa en las salas de clases y los cambios que avanzan en el
construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile contribuye a la descentralización y acceso a la educación superior, aportando a la movilidad social con un alto impacto dinamizador del desarrollo local. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso